Sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a meditar todos juntos en la palabra del Señor y abra la Sagrada Escritura en Isaías capítulo 7. Vamos a meditar en el versículo 14, donde la palabra, hermanos, nos enseña cómo el Señor se iba a manifestar a Israel. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Está hablando, hermanos, esta es una profecía que el Señor habló a través de Isaías. Yo, hermanos, quiero meditar acerca de esta profecía pues hay muchos que enseñan a la gente que la Virgen o María solamente al Señor Jesús, o sea que el niño dio a luz, y no aceptan que María tuvo más hijos después que dio a luz al niño Jesús. Y han enseñado a la gente que ella siempre sigue siendo virgen, o sea, fue virgen, que no tuvo relación con José. Imagínense. Y que solamente ese niño tuvo. Pero el cumplimiento de esta profecía sabemos nosotros que se encuentra en Mateo 1:18. Ahí está el cumplimiento de esa profecía. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Oiga, José, como era justo, no quería denunciarla delante de los ancianos de aquel tiempo. ¿Por qué no la quería denunciar José? Porque él sabía que le tocaba muerte. Según los pensamientos de José, que María había salido encinta, o estaba encinta porque había tenido que ver con otro hombre, según José. Pero el ángel le habla a José, le dice: José, hijo de David, no te recibe a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No porque él la quería dejar, porque ya no podía continuar con ella. Según él, le había fallado.
Y por esa razón no quería denunciarla, porque le tocaba muerte. Le tocaba muerte a piedras. Entonces, nosotros sabemos, a través de la palabra del Señor, que ella, después del niño Jesús, tuvo más hijos. Y eso es lo que enseña la gente y asegura que María no tuvo más hijos. Y nosotros, a través de la palabra, testificamos que ella sí continuó teniendo más hijos. Y las personas que afirman que no tuvo más hijos han inculcado a la gente que también la adoren, que también le pidan a ella como que si ella fuera intermediaria. María no puede ser intermediaria. Ella fue una hembra, una virgen, una doncella bienaventurada, feliz, dichosa, porque el Señor la elige para su obra, para depositar su tabernáculo, porque de esa manera Él se ocultó de Israel. De esa forma, por eso Israel no creyó al Señor Jesús, no lo aceptaron, porque la misma gente se expresaba del Señor Jesús y decían: nosotros sabemos que cuando venga el Mesías no vamos a saber de dónde es, y nosotros sabemos de dónde es Él. Por esa razón Él se oculta de esa forma. Nacer de una familia humilde, de una familia, porque así se expresó la gente. Cuando veían al Señor Jesús, así se expresó. Lo menospreciaron al Señor y menospreciaban a sus padres, según la gente. Que no es hijo del carpintero, que no es hijo de María. De esa manera, ¿de dónde pues tiene tanta sabiduría? Si viene de una familia baja, de una clase baja, no lo aceptaron. Pero es la forma que Dios utilizó para ocultarse de Israel, para que no le conocieran, para que no le recibieran, porque si no, a Él no lo hubiesen crucificado. Él se ocultó de esa manera. Pero nosotros sabemos, a través de la palabra, que ella tuvo más hijos. Y hay muchas personas que se enojan cuando hablamos de este tema. Algunos expresan que nosotros no queremos a María. De ninguna manera sucede eso. Sabemos nosotros que ella fue feliz, bienaventurada, dichosa, porque el Señor la eligió para su santa obra. Dichosa esta mujer, dichosa esta doncella, dichosa esta virgen. Pero tenemos textos para mostrar a la gente que está siendo engañada, que las han hecho que hasta la adoren. Se rodillan delante de una, hacen la muñequita y dicen que es la Virgen. Hacen a la gente que se llegue a arrodillar y le pidan a la Virgen. De ninguna manera. El Señor les dijo a sus discípulos: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nada más a Él se le puede pedir.
no delante de nadie más. Yo recuerdo que Cornelio, cuando lo visitó el apóstol Pedro, llega el apóstol Pedro de Cornelio y dice que se le postró, se le arrodilló y le dijo a Cornelio: no lo hagas, porque yo soy hombre igual que tú. A ningún siervo de Dios se le puede arrodillar otra persona. Juan, en Apocalipsis, en la isla de Patmos, se le arrodilló al ángel que le estaba revelando, le estaba anunciando, se le arrodilló para adorarle, y le dijo el ángel a Juan: no lo hagas. Yo soy, le dijo, consiervo tuyo. Adora, le dijo, a Dios. Oiga, ni a un ángel se le puede uno arrodillar, se le puede adorar, ni a un ángel. No digamos a un muñeco de yeso, de cemento, de bronce, de oro, de plata. Ni a un ángel es permitido por la palabra arrodillársele. Solamente al Señor Jesús, porque Él es Dios. Así lo dice el apóstol Pablo a los filipenses, que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Solamente al Señor Jesús se le puede arrodillar, porque no hay dos señores. Entonces, aún hay enseñanzas que a la Virgen hay que arrodillarse, hay que pedirle. Eso es engaño, eso es mentira. Al único que le podemos pedir es al Señor Jesús y a nadie más. Ante Él lo vamos a arrodillar, aunque no lo vemos en persona, no lo vemos porque Él está en espíritu. Pero nos dirigimos hacia Él. Pero mucha gente le han enseñado que se arrodillen delante de la Virgen, y ella está sepultada. Nada más dicen, hacen una muñequita que dicen que es la Virgen, y la gente llega a arrodillarse delante de esa estatua. Inocentemente, mucha gente ha creído que María fue o siguió siendo virgen, pero la palabra del Señor nos enseña que ella tuvo más hijos. Pero quiero antes darles lectura a un texto que está en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 14. Quiero darle lectura del 9 para abajo. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, oigan,
de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué el Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, para que instruyeran a los hermanos, para que instruyeran a los que el Señor iba añadiendo a la iglesia? Porque en el tiempo de los apóstoles ya había mucha gente predicando falsas enseñanzas. Y los apóstoles eran los indicados para instruir a los hermanos, para que no se los arrastraran con diferentes enseñanzas. Porque en todos los tiempos ha habido falsos profetas. Entonces, ahora en día enseñan que María no tuvo más hijos. Y han hecho creer a la gente de esa manera, porque si usted platica con los seguidores de estas personas, se molestan, se enojan, porque ellos les hay, metido en la mente, en el corazón, que ella no tuvo más hijos. Pero la palabra no testifica eso. Dice a continuación en Mateo dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho del Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren. Entonces, y después dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, dice en el versículo 25, hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Mucha gente bien sabe cuando dice su hijo primogénito, quiere decir que es el primero. Y cuando el Señor engendró en ella, dice que es su hijo unigénito. Para el Señor era unigénito, porque ya no volvió a engendrar otro en ella, solo uno. Pero para María era un primogénito. O sea que después viene el segundo, tercero, cuarto, quinto, porque el niño fue el primogénito, primero. Y para el Señor fue unigénito, que quiere decir único, uno. Ya el Señor no volvió a engendrar otro en ella. Pero para María era primero. Cuando dice que era primero,
ella continuó después del niño Jesús teniendo más hijos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta entonces José tuvo relación con María, hasta que guardó pasar el tiempo de la dieta según la ley. Luego ellos, como un matrimonio normal, se llegaron. Hay muchos conocen que la palabra conocer en la Reina Valera significa tener relación sexual. Y eso lo podemos ver a través de la palabra en muchos textos. Por ejemplo, en Génesis hay muchos textos donde podemos entender esa palabra. Génesis capítulo 4 dice así, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Oiga, ¿a quién conoció Adán? A Eva. Cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, les dijo, multiplicad y fructificaos, llenen la tierra. Miren, la orden del Señor era que llenaran la tierra. ¿De qué? De personas, de seres humanos. Solamente ellos dos iban a llenar la tierra. Y ahí va a comenzar la producción de seres humanos. Y si usted ve, en el tiempo de Noé, el Señor destruyó a la gente, pero dejó 8. De esos 8, mire cuánto hay a nivel mundial. Si usted ve cuántos conforman los países, son millones. Tantos millones en cada país. Ellos llevan la contabilidad en todos los países, cuántos habitantes hay. De los 8, mire cuántos hay a nivel mundial. Ahorita en vida. No digamos de los que se han ido muriendo. Pero dice nuevamente Génesis capítulo 4, versículo 25. Hemos leído el 1, pero hoy vamos a leer el versículo 25. Y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Oiga, Adán conoció a Eva. En el capítulo 4 de Génesis, versículo 1. En el 25 dice, y conoció de nuevo, y volvió a concebir. La palabra conocer es cuando se llega el hombre a la mujer. Entonces, tenemos otros versículos. 4:17 de Génesis. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc.
y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Miren? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Oiga, ya no era Adán con Eva, sino eran los hijos. Caín conoció a su mujer. Se iba multiplicando, iba creciendo. Génesis capítulo 19, versículos 5 y 8, dice así: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Oigan, sabemos que en Sodoma y Gomorra la gente estaban pervertidos. Estaban pervertidos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Oiga, y que no han conocido varón, os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada de que vinieron a la sombra de mi tejado. Le dice Lot a los perversos: estos varones, estos hombres querían a los 2 ángeles, no sabían ellos que eran ángeles, los que habían visitado a Lot. ¿Saben qué querían hacer estos varones o esta gente en Sodoma y Gomorra con los ángeles que visitaron a Lot? Violarlos. Miren, violarlos. Se los pidieron para conocerlos, pero él les dijo: no hagan tal maldad a estos varones. Aquí tengo a 2 hijas que no han conocido varón. Miren, ellas eran doncellas. No han conocido varón. Se las voy a entregar y hagan con ellas lo que más a ustedes les plazca o les parezca. La palabra conocer. Luego vamos a ver Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 1, del 1 al 4. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Oiga, a pesar que esta joven dormía con el rey para calentarlo, para darle calor, el rey dice que no
abusó de ella. No abusó de ella, no la conoció, no tuvo relación, la respetó. Estamos hablando de la palabra de conocer. Jueces capítulo 11, versículo 39. Dice así: pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Se está refiriendo a la hija. ¿Cómo se llama el papá? Fue la hija que lo salió a recibir después que el Señor le había dado la victoria. Pero como él había hecho una promesa, que el que saliera a recibirle lo iba a dar en holocausto, lo iba a sacrificar. Y salió la hija. Pero ella se fue a despedir de sus amigas, con otras doncellas más. ¿Miren? Y aquí aclara pasados los 2 meses, volvió. Imagínense cuánto tiempo fue. Para quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. O sea, esta joven, el padre cumplió la promesa que había hecho, pero se fue doncella. Ahora vamos a ver Lucas 1:34. Lucas 1:34 dice así: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mira, cuando el ángel le dijo que iba a concebir un hijo, y ella solamente estaba desposada, o sea, había un acuerdo con José que iban a darse en matrimonio. Pero el ángel le había dicho a María que iba a concebir un hijo. Y María le preguntó al ángel cómo iba a ser aquello. Oiga, ¿cómo va a ser esto?, le dijo María al ángel Gabriel. Pues no conozco varón. Ella sabía que para tener un hijo necesitaba tener relación con un varón. Necesitaba conocer a un varón, que es lo que está explicando la palabra de la Reina Valera. Por eso cuando dice en Mateo capítulo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después que dio a luz al niño Jesús, sí, José, después que cumplieron la dieta, ya se acercó a ella, después tuvieron relación, y es allí donde María concibió de José. Pero muchos han hecho creer que María no tuvo más hijos, que no tuvo relación con José. Si el Señor dijo al principio: no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea. Pero no era para que la estuviera solo viendo, ni la esposa solo viendo al esposo, para que se multiplicaran. Entonces, en Juan capítulo 3:16, nosotros ya sabemos ese versículo, que Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios, dice, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para el Señor fue único. No dice dio a su Hijo primogénito, como que iba a continuar engendrando más en María. No, para él. El Señor solamente engendró uno en María, por eso dice unigénito. Y a María no, Él es primogénito, primero. Y muchos gente que estudia teología conocen de todo esto, pero para hacer creer a la gente que no es así, se hacen ignorantes. Ya conocen qué quiere decir la palabra, unigénito y primogénito. Entonces, veamos en Lucas, capítulo 2, 21, dice así: y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Oiga, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué quiere decir? Que aquel niño dice que abrió matriz, por eso fue para María primogénito, primero que ella dio a luz. Lucas 1:34 dice así: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya lo había leído. Se está viendo acerca de la palabra conocer, cuando la palabra dice en Mateo 1:25, y no la conoció hasta. La palabra hasta quiere decir un tiempo, oiga, que había que cumplirse un tiempo, porque después que concibió, ¿en cuánto tiempo nace un niño? Cuando concibe una mujer, ¿cuánto es el tiempo? Son 9 meses. Es cierto que María quedó encinta, pero José no la tocó. En otras palabras, no tuvo relación con ella. Tuvo que esperar que diera a luz. Por eso dice, y no la conoció hasta que dio a luz, hasta que se purificara, hasta que pasaran la dieta, en otras palabras. Pero hay engañadores que esa palabra hasta la ocupan para otras cosas. Hubo una mujer estéril que dice que tuvo un hijo era estéril hasta su muerte. Y dice el enseñador: ¿cómo que después de la muerte va a seguir teniendo hijos o va a tener hijos? No, era un tiempo que al tener ese hijo se iba a morir. Un tiempo determinado. Entonces, Mateo 12:46 dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Oiga,
¿Quiénes estaban queriéndole hablar al Señor Jesús mientras Él estaba predicando, hablando a la gente? María y sus hermanos. Muchos no aceptan que eran hermanos carnales, hablándolo así como que habían nacido de María. Pero claro, nosotros sabemos que el niño Jesús no fue hijo de José. Pero sí, veamos otro texto. Mateo 13, versículo 53. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Miren, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La misma gente se expresaba del núcleo familiar de José y María. Conocían a María y conocían a José, conocían su familia en ese hogar, en ese matrimonio. Por eso la gente misma da testimonio de los hijos que tuvo María después del niño Jesús. Vamos a leer Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús: pero no vi a ninguno, dice el apóstol Pablo. Bueno, lo voy a leer del 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo visita a los apóstoles allá en Jerusalén, llega donde Pedro y dice que no vio a otro apóstol, solamente al apóstol Pedro, y vio a Jacobo, y dice él, al hermano del Señor. ¿De cuál Señor estaba hablando? Del Señor Jesús. Corintios, primera carta. Corintios, primera carta, capítulo 9:5. Dice así: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Oiga, no tenemos derecho de traer con nosotros, dijo el apóstol Pablo, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y los hermanos del Señor. No dice, no fue uno más después del Señor Jesús, porque dice, y los hermanos, está hablando en plural. Hubo más de, bueno, el total no lo describe, pero describe algunos varones y unas mujeres hembras que tampoco dicen los nombres. Entonces, aquí podemos, a través de la palabra de Dios, decirle a mucha gente
que María tuvo más hijos. Que no se dejen engañar. La palabra comprueba que sí, José la conoció, oiga, hasta que ella dio a luz al niño Jesús. O sea, después ella tuvo relación con José, por eso tuvieron más familia. Ella fue bienaventurada porque el Señor la utilizó para su bendita obra, depositó su tabernáculo en ella, dio a luz, y hasta ahí del Señor, porque fue unigénito de él, en María. Pero para María fue primogénito. Entonces, aquí vemos a través de la palabra, que la palabra conocer es cuando el varón se allega a la esposa. A la esposa. Entonces, es ahí donde dice, y Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz. ¿A quién? Y dice después, y Adán volvió, nuevamente conoció a su mujer y dio a luz a Caín y a Abel, a los dos. Y siempre dice, y la conoció nuevamente, de nuevo. O sea, se acercó a ella, o sea, se llegó a ella y concibió. Tenemos muchos textos que dicen que la palabra conocer es cuando el varón se llega a la esposa y concibe. Entonces, y vemos otros textos donde testifica que hay más familias, o sea, José y María tuvieron más hijos aparte del niño Jesús. ¿Cuánto lo creemos? Así es. Es bueno tener o copiar esos textos porque hay muchos que se oponen. Hay mucha gente que han hecho creer que María no tuvo más hijos. Y que por esa razón inculcan a la gente o enseñan a la gente que la deben de adorar. Tampoco se puede hacer eso. Ni a un apóstol se puede arrodillarse delante de él. No digamos de una estatua, de una imagen. Ni a un ángel se le puede arrodillar. Claramente, Juan así lo dice en Apocalipsis. Solamente a Dios. Y nosotros sabemos que Dios es el Señor Jesús. Porque Él, oiga, el Espíritu Santo engendró en María. ¿Y qué dice? La carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿De cuál Señor estaba hablando el apóstol Pablo? Del Señor Jesús. Él es el mismo. Ahí estaba Dios en aquel tabernáculo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Era Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No era otro, sino esa fue la forma que Dios tomó para manifestarse a Israel, para darse en sacrificio. Por esa razón, Él eligió a María, porque eran personas que estaban en la ley, pero estaban viviendo la ley. Eran personas santas. Por eso elige el Señor a María. Pero María tuvo más hijos después del Señor Jesús. El Señor Jesús les bendiga a todos.